Hola hermanos, el día de hoy, 25 de mayo del 2019, es sábado de la quinta semana del tiempo de la Pascua. Se nos terminó la quinta semana de este tiempo pascual. Nos quedan solamente 2 semanas para concluir este tiempo pascual. La próxima semana celebraremos la Ascensión y el domingo, pues próximo, el siguiente, la fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés. Así que, aunque se cansen de repente de que tantas veces les insisto, aprovechemos el tiempo. El tiempo es una gracia que el Señor pone en nuestras manos para ser utilizada de manera correcta. No lo desperdiciemos. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran, decía el viejo y conocido refrán. Así que invitarles a esto. Fíjense, hoy no tenemos memoria obligatoria, pero tenemos la memoria posible opcional de San Beda el Venerable. Beda es el patrono de los historiadores y yo soy historiador, así que es mi patrono para que vean ustedes la importancia que tiene. Es un erudito, miren, el hombre más sabio de su época. Así de sencillo. Estamos finales del siglo VII, inicios del siglo VIII. Es doctor de la iglesia, cuidado, no es cualquiera. Sobre todo son importantísimos sus comentarios sobre la Biblia. Son una joya realmente preciosa. Y es inglés normalmente y además monje benedictino, con algunas dificultades esta época porque es la época de las invasiones de lo que nosotros llamamos vikingos. O sea, tengan las invasiones de los normandos. Normandía, los hombres del norte. Y entonces ellos van a destruir prácticamente todos los monasterios al norte de Inglaterra. Pero como el mismo Veda lo dice, ¿no? Él lo que anda buscando es recopilar la historia del pueblo anglo, del pueblo de los ingleses, que luego se volverá anglosajón por la combinación con los sajones. Pero igual, o sea, el tema es este. Qué importante es guardar la historia, qué importante es transmitir la historia, qué importante es ser conscientes de que no inventamos el agua caliente, sino que legítimamente todos somos herederos de un pasado. La iglesia es netamente historia. La Biblia es historia, si se ponen a pensarlo, porque es la transmisión de la experiencia de un pueblo, de la vida de una comunidad. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Lamentablemente, por asuntos de que todavía no estoy del todo ubicado, saben que estamos en esto de que he sido nombrado párroco en mi parroquia de origen, pues entonces estoy en esto. Entonces vean lo difícil que es encontrar un lugar en específico para poder grabar. Así que los que normalmente ven la publicación en el Facebook o en YouTube, pues tendrán que escucharla con algunas imágenes, pero realmente he tenido que hacer esto para no dejar al menos de compartir con ustedes algunas de las meditaciones. Vamos a la lectura. Fíjense, la primera lectura, siempre el libro de los Hechos de los Apóstoles, estamos en Pascua, está tomada del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuidado que podemos leerlo así como de pasadita y realmente hay que leerlo despacito, porque es el inicio de la evangelización en Europa. En aquellos días Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de los creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces atravesaron Misia y llegaron a Tróade. Por la noche Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Bueno, 3 cosas. Segundo viaje misionero de Pablo. Vuelve a algunos de los lugares por donde ya pasó para transmitirles la decisión, como lo dice el mismo texto, del Concilio de Jerusalén. O sea, para animar a los paganos a entrar a la fe, que no tenían que circuncidarse. Pero fíjense cómo Pablo es respetuoso hasta de las costumbres de la gente de la época, porque circuncida a Timoteo, como para darle el sentido de que también él, siendo judío y de origen judío, pues había que mantener eso. Todavía no estamos en el momento de la ruptura total con el mundo judío. Luego, fíjense, interesante lo que dice, otra vez nos insiste, la estructura, son importantes, las estructuras no son lo más importante, pero Pablo va dejando presbíteros, va dejando sacerdotes encargados de las comunidades, y eso para fortalecer la fe de los creyentes. Luego, fíjense, la entrada en Europa. Desde el momento en el que Pablo va a Macedonia,
que específicamente irá a Filipos y luego a Tesalónica, pero estamos ahí ya en Europa. O sea que por lo tanto no es cualquier cosa. Se trata de un paso fundamental. El Evangelio entra en Europa. Pero notaron al final el plural. Al plural lo dice claramente, ¿no? Después de esta visión determinamos salir, convencidos de que Dios nos llamaba. Porque el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que normalmente se atribuye a Lucas, a San Lucas, el autor del tercer evangelio, pues entonces resulta que pues él es el que va con Pablo. Y por eso la manera de hablar así en plural. Pero a mí lo que me encanta, disculpen que les señale eso, pero el Espíritu les prohibió, el Espíritu les había dicho, qué lindo dejarse guiar por el Espíritu. El Evangelio está tomado del capítulo 15 siempre del Evangelio de San Juan. Son las meditaciones finales del símil de la vid y los sarmientos. En fin, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Que me ha enviado, pensaba en decir yo, pero esta traducción dice que me envió. Miren, esta conciencia que debemos tener todos. El Señor nos llama a ser sus discípulos, pero corremos riesgo siéndolo, porque el discípulo no es más que su amo. Así que por lo tanto, que Él haya sufrido es lo que tenemos que entender que va a pasar con nosotros. Por eso, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado primero. Ay, qué difícil, ¿no? Cuando uno está, lo que quisiera es dar amor, lo que quisiera es vivir en el amor, pero tenemos que seguirnos esforzando, pues. Bueno, quiero terminar el día de hoy haciendo una invocación al Espíritu Santo, que es del Padre José Kentenich, que está muy bonita, me ha encantado. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno del Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuo, perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Que Dios les bendiga.